Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos. Hoy es jueves 11 de junio del año 2020 y esta grabación es para la materia de español en tercer grado. Muy bien, chicos, ocupamos el libro Santillana Español 3. Por favor, ábranlo y ubíquense en la página 214, donde ustedes encontrarán el primer subtema que les indicaba en la diapositiva principal, los personajes. ¿Ok? En el punto número 1 nos pide leer y subrayar quiénes son los personajes del cuento. El cuento tiene un título y se llama Los tres cochinitos. Es el momento de pausar en este momento para que leas este cuento y me subrayes ¿quiénes son los personajes del cuento? Páusale. Muy bien. ¿Quiénes son los personajes? Los tres cochinitos. Muy bien, ¿lo subrayaste? Excelente. Les dice el cuadro de qué aprenderemos. En los cuentos, los personajes son aquellos seres que intervienen en el relato. Pueden ser personas, animales, cosas o seres maravillosos. En los cuentos hay distintos tipos de personajes dependiendo de su función en la historia. Por ejemplo, por sus características sociales se puede identificar la jerarquía de los personajes. Por ejemplo, un rey o un esclavo. Su oficio, es decir, a qué se dedican. Su pertenencia a una familia, si es hijo, si es abuelo, si es papá, si es mamá, etc. Por sus intenciones y forma de ser, es decir, son buenos, son malos, son agresivos, son tiernos. Identificar las características de los personajes permite comprender su comportamiento, sus motivos para actuar, sus intenciones para anticipar sus acciones. En distintos cuentos intervienen personajes con características muy parecidas, por ejemplo, el lobo malo, el hada buena, la princesa ingenua, etc. Punto número 2. Nos pide resolver según el cuento que leyeron en la actividad número 1. Dice la primera pregunta. ¿Quién es el personaje malo del cuento? El lobo, muy bien. ¿Quiénes son los personajes buenos? Los tres cochinitos, excelente. ¿Qué relación familiar hay entre los tres cochinitos? Son hermanos, excelente. Escribe una característica que describa cada cochinito según el cuento. El primer cochinito, el de la casita de paja. Este cochinito es... Pónganle aquí la característica que ustedes quieran. El segundo cochinito, el de la casita de madera. Este cochinito es... Colócala ahí como es ese cochinito. Y el tercer cochinito de la casa de piedra, de ladrillos. Este cochinito es, tú se los escribes allí, ¿ok? Punto número 3, siguiente página. Nos pide leer de nuevo un fragmento del cuento y resolver, dice el fragmento. Un día llegó el lobo, sopló y tiró la casa de paja y luego la de madera, así que los dos cochinitos huyeron y se refugiaron en la casa de ladrillo. La pregunta es, ¿para qué sopló el lobo y tiró las casas? ¿Cuál era su intención? Velo escribiendo individualmente. ¿Por qué lo crees así? ¿De qué cuento es el lobo de la otra imagen? El de esta imagen, ¿de qué cuento es? ¿Saben cuál es? Caperucita Roja, muy bien. ¿Cuáles son las intenciones de este lobo en este cuento de Caperucita? ¿Cuál es la intención? Comerse a las personas, ¿verdad?
¿En qué se parece el lobo de los 3 cochinitos en el de la Caperucita Roja? En que los dos quieren comer personas, ¿verdad? ¿Cómo son los lobos en los cuentos? ¿Son buenos, son malos, son simpáticos? ¿Cómo son? ¿Agresivos, tiernos? Ahí escriban. Punto número 4. Observa las imágenes de Blancanieves y de la Cenicienta. Esta es Blancanieves y esta es la Cenicienta. Vamos a subrayar las características que tienen en común. ¿Son misteriosas y engañan a los demás? No, ¿verdad? ¿Hay un príncipe que se enamora de ellas? Sí. ¿Tienen una madrastra que no las quiere? Por supuesto que también. ¿Son jóvenes, buenas y tiernas? Sí, también. ¿Son desobedientes y traviesas? No. Ok. Vamos a observar la imagen para completar esta tabla, esta imagen de una bruja. Vamos a escribir aquí características del personaje. Es vieja, con nariz larga, tiene verrugas, es despiadada, es envidiosa, es tenebrosa, es verde, está chimuela, no sé, lo que ustedes quieran escribir aquí. Ve pausando si te vas quedando. Cuentos donde aparece, donde ustedes recuerdan que aparecen brujas. Rapunzel hay una bruja, en La Sirenita hay una bruja, Hansel y Gretel hay una bruja, Cenicienta hay una bruja, Blancanieves hay una bruja. ¿Ok? Van completando y nos pasamos a la siguiente página. Temas y subtemas. Punto número 1. Lee y subraya el subtema, dice. Dice ahí. El estado de Oaxaca se localiza en el suroeste del territorio mexicano. Al norte limita con los estados de Veracruz y Puebla, al sur con el Océano Pacífico, al este con el estado de Chiapas y al oeste con Guerrero. El tema es el estado de Oaxaca. ¿Cuál sería el subtema? Su clima, sus tradiciones, su ubicación o su extensión. ¿De qué nos habla esto? De su ubicación. Excelente. Ahora, es el momento de pausar para que tú leas el que aprenderemos solo en voz alta. Adelante. ¿Listo? Excelente. Punto número 2. Nos pide unir cada información con el subtema que le corresponda. Dice la primera información. La agricultura es la principal actividad económica del estado, donde se cultiva maíz, sorgo, cacahuate, etc. Eso nos está hablando de actividades productivas. Ok. Siguiente. Su nombre proviene de la palabra náhuatl huachiacat, que significa sobre la nariz o en las puntas de los guajes. Eso está hablando del origen del nombre. Siguiente. Oaxaca es conocido por sus diversos platillos y alimentos, por ejemplo, tlayudas, tamales, mole, etc. Está hablando de la gastronomía. ¿Ok? Punto número 3. Vamos a utilizar la información que está en este cuadro para poder completar este esquema para organizar los subtemas donde corresponda. ¿Cuál sería el tema? Estado de Morelos. Excelente. ¿Cuáles son las características geográficas? Su localización y el clima. ¿Ok? ¿Qué nos habla de las reservas naturales? La flora y la fauna y lagos y ríos. Cultura y tradiciones, sus fiestas tradicionales y sus museos. Si te vas quedando, ve pausando.
¿ok? Para el punto número 4 vas a poner pausa porque tú vas a escribir sobre tu estado de Tabasco. ¿Y qué quieres conocer sobre el estado de Tabasco? ¿Ok? Adelante. Muy bien, ya terminaste, trabajaste tu estado que es Tabasco. El punto 5 lo omitiremos en este espacio. Nos vamos a la siguiente página. Lo que uso para exponer, dice. Nos pide rodear el recurso gráfico que ilustra mejor el subtema. El tema es estado de Chiapas y el subtema es fauna, el jaguar. Les invito a leer esta parte, páusenle y adelante, leyendo, por favor. Muy bien, ¿cuál creen que es la imagen? ¿Esta o esta? Donde está el jaguar, ¿verdad? Excelente. Muy bien, es el momento de pausar nuevamente y a leer el que aprenderemos en voz fuerte para que no se te olvide cómo se lee. Adelante. Muy bien. Punto número 2. Vamos a rodear los recursos gráficos que se relacionan con la siguiente información y dice así. Guerrero posee cerca de 522 kilómetros de costa, donde se reproduce, cría y alimenta a una gran variedad de peces, es decir, los peces, ¿verdad? También cuenta con extensiones importantes de playas arenosas donde habitan y anidan las tortugas, o sea que encerramos peces y tortugas. Punto número 3. Vamos a escribir aquí en las líneas cuál es el recurso gráfico de cada caso y aquí nos lo decían en el que aprenderemos. Este recurso se llama mapa. Muy bien. Este recurso se llama dibujo y aquí los explican, ¿eh? Este recurso se llama cuadro sinóptico. Aquí dice cuadro sinóptico, así se escribe, miren. Ok. Este recurso se llama fotografía. Excelente. Punto número 4. Vamos a completar el cuadro sinóptico, que es como este, lo que vamos a trabajar aquí, con la información de este texto. Y está hablando sobre las vías de comunicación del estado de Oaxaca. Es el momento de pausar para que tú leas esto en voz alta. Adelante. Muy bien. ¿Qué palabras claves podríamos poner? Carreteras, vías férreas, aquí lo dice en el texto, aeropuertos, aeródromos, puerto marítimo. Si te vas quedando, ve pausando. El punto número 5 no lo vamos a hacer porque no vamos a preparar ninguna exposición. Hasta aquí la materia de español del día de hoy. Si aún no has sintonizado matemáticas, es el momento para hacerlo. Síganse cuidando y mucho.